El contenido de este vídeo puede ser perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Hola a todos los fanáticos de YouTube. Soy Megabar82 y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Les presento en esta ocasión el 19º episodio de Asesinos Seriales. Ojalá les guste. En la parte anterior conocimos la historia de Peter Sutcliffe y su cacería de mujeres en Yorkshire. Y aún hay mucho más por descubrir. Bien, después de conocer a este psicópata, traigan a escena al próximo asesino. Albert DeSalvo. Vino a este mundo el 3 de septiembre de 1931 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Tuvo una infancia tormentosa. Alguna vez su padre lo vendió como esclavo. En otra ocasión, cuando Albert era niño, presenció cómo su papá golpeaba a su madre hasta romperle los dientes, y luego le quebró los dedos uno por uno doblándoselos hacia atrás. ¡Ay madre! Ese hombre estaba loco. Por si fuera poco, le enseñó al pequeño Albert a robar. A los 15 años, DeSalvo era un delincuente que ya había sido arrestado 2 veces. Aunque eso no le impidió enlistarse en el ejército y, en Alemania, conocer a quien sería su esposa, Irmgard Beck. Ella tuvo dificultades en el parto de su primer hijo, por lo que rechazaba tener relaciones sexuales por miedo a volver a sufrir. Esto contrastaba con Albert. Él era adicto al sexo, y demandaba hacerlo 5 o 6 veces diarias. DeSalvo continuaba cometiendo delitos menores, especialmente robo, por lo que un par de veces fue detenido. Probablemente, la inactividad sexual con Irmgard le desesperó, y buscó una alternativa para saciar sus deseos lascivos. Entre 1962 y 1964, en el área de Boston aparecieron 13 mujeres solteras asesinadas en sus domicilios. En ningún caso se forzó la entrada, por lo que se cree que las víctimas conocían a su atacante, o al menos pensaban que era inofensivo. El modus operandi de estos homicidios era muy similar. Las víctimas habían sufrido, de una u otra forma, algún ataque sexual. Después, las estrangularon con su propia ropa, especialmente medias de nylon y pañuelos con doble nudo. Algunas habitaciones mostraban indicios de haber sido registradas, como si el móvil del homicidio hubiera sido un robo. Pero al parecer, eso solo fue una medida contraforense. En las diversas escenas del crimen se encontraron efectivos y objetos de valor. Por lo tanto, el objetivo principal del criminal era la violación y asesinato. El perfil creado por la policía era el de una persona que, debajo de una imagen tranquila, tenía serios trastornos mentales, y que padecía complejo de Edipo, un odio hacia su madre, que lo volvía agresivo hacia las mujeres. Y volvemos con el complejo de Edipo. Bueno, con estos vídeos estoy perdiendo gradualmente el asco a todo. La victimología del ignoto no era clara. Atacó por igual a una joven de 19 años y una anciana de 85. Algunas víctimas vivían solas, y otras acompañadas. Mató tanto a mujeres caucásicas como afroamericanas. Ya que cualquier fémina era una víctima en potencia, el miedo al estrangulador prácticamente paralizó la ciudad de Boston. Incluso el modus operandi no era consistente, porque una de ellas había sido apuñalada 22 veces, y no fue violada. Pero en una ocasión dejó una tarjeta de felicitación entre los dedos de los pies del cadáver en turno, y se cree que hasta tomó fotografías para recordar la macabra obra. Las investigaciones no lograban ningún progreso. Seguían apareciendo mujeres estranguladas y con salvajes signos de violación. La policía, desesperada, acudió a un psíquico llamado Peter Horkos. Le entregaron las prendas que el estrangulador de Boston utilizó en sus crímenes, así como fotografías de las víctimas y de la escena del crimen. Peter incluso llegó a dormir con las prendas, para impregnarse de su energía. ¿Cómo? ¿La policía estadounidense confió el destino de la investigación a un vidente? Horkos sorprendió a los detectives al comentar datos que la policía no había hecho públicos. Además, llegó a identificar una fotografía que no tenía relación con el caso, la cual se le había colocado deliberadamente para verificar los supuestos poderes psíquicos. Pero no fue el vidente el que logró que cesaran las muertes, sino una joven que sobrevivió al último ataque de DeSalvo. En medio del asalto, él se dio cuenta que la chica no estaba sola, por lo que pidió perdón y huyó corriendo del lugar. La mujer alertó a unos patrulleros que pasaban, quienes lograron la captura de Albert. Al principio fue acusado de violación. Pero a DeSalvo se le ocurrió comentar sus crímenes a George Nassar, su compañero de celda.
ya que se ofrecía una recompensa por información que llevara a la captura del estrangulador de Boston. Nassar hizo llegar sus sospechas a la policía. DeSalvo confesó sus crímenes, citando datos que no se habían filtrado a la prensa, como la posición de los cuerpos. Albert era una persona tranquila y educada la mayor parte del tiempo, pero al parecer padecía esquizofrenia o personalidad múltiple. Comentó que salía a vagar en su auto por la ciudad hasta que la urgencia de matar se apoderaba de él. Se veía a sí mismo en el espejo cometiendo los asesinatos, y totalmente consternado, se hincaba a llorar. Aún así, fue encontrado apto para enfrentar un juicio, declarado culpable de 13 homicidios, y condenado a cadena perpetua en un hospital psiquiátrico, del cual escapó en 1967. Lo recapturaron y consignaron a un penal de máxima seguridad, donde fue asesinado a puñaladas en 1973. El asesino de Albert no ha sido encontrado. Hoy en día hay quienes dudan que DeSalvo haya sido realmente el estrangulador de Boston. Aunque Albert confesó, no había huellas o evidencia que lo relacionara directamente con las muertes. La victimología y los modus operandi no son consistentes, lo que hace pensar que los crímenes fueron perpetrados por más de una persona. Quizá Albert confesó solo para encubrir a uno o varios asesinos, o para que Nassar cobrara la recompensa y la compartiera con la familia de DeSalvo. Más aún, la confesión de Albert fue inducida por medio de hipnosis. Primero un vidente y luego un hipnotista. Creo que la policía bostoniana estaba desesperada por cerrar el caso. Y parece que la controversia continuará por muchos años más. Bueno, ahora conozcamos a un depredador más. Bible John. En la ciudad de Glasgow, Escocia, el 23 de febrero de 1968, un ebanista encontró algo extraño a un lado del camino. Se trataba de un cuerpo femenino, desnudo y sin vida. En vida, su nombre era Patricia Docker, había sido estrangulada con sus propias medias, y vivía a unas cuadras del lugar. La noche anterior ella fue vista saliendo del salón de baile Barrowland acompañada de un sujeto. Lo único que se pudo definir es que este hombre citaba continuamente pasajes de la Biblia. La investigación de la policía no pudo encontrar al responsable. De hecho, ni siquiera se pudieron localizar la ropa y el bolso de Patricia. Y así, pasó un año y medio. El 17 de agosto de 1969, unos niños encontraron, según sus propias palabras, un maniquí que parecía real en un edificio en ruinas. Era el cadáver de Jemima MacDonald, de 32 años. Había sido estrangulada. La noche anterior, ella conoció a un joven de entre 20 y 30 años, que irradiaba pulcritud. Al igual que el asesino de Patricia, este joven citaba con frecuencia las Sagradas Escrituras. El encuentro, una vez más, se dio en el Salón Barrowland. La policía no pudo obtener muchos datos. La mayor parte de la gente que asistió al Barrowland esa noche eran casados, y no querían que sus cónyuges supieran que fueron a coquetear al salón de baile. Aún así, se pudo construir un retrato robot. El sospechoso vestía un traje azul, era de piel blanca, ojos claros y cabello rojizo. Un par de meses después, el 30 de octubre, las hermanas Helen y Jim Puttock salieron a divertirse. Un hombre abordó a Helen. El joven aludía continuamente versos de la Biblia, tenía un diente superpuesto, y vestía de color azul. Como en los casos anteriores, esto sucedió en el Barrowland. Vaya, algo tiene ese salón de baile. En esta ocasión el desconocido acompañó a las hermanas Puttock, compartiendo su taxi. Ahí, comentó que su nombre era John. Contó que se crió en un ambiente religioso tan estricto, que aún era capaz de citar versículos bíblicos de memoria. Luego habló sobre su familia, especialmente sobre la creencia de sus padres que los salones de baile como el Barrowland eran antros de perdición. Incluso criticó a las mujeres que lo frecuentaban. El taxi dejó a Jim en su casa, y partió con Helen y con John. Al amanecer, un hombre que paseaba con su perro vio lo que parecía un montón de trapos. Se acercó, y encontró que en realidad era el cuerpo sin vida de Helen. El cadáver tenía una marca de mordedura, signos de violación, y una mancha de semen en la ropa. Estos dos indicios cobrarían mucha importancia en años posteriores. Coincidentemente, las tres víctimas tenían en común que cuando fueron asesinadas, estaban en su periodo de menstruación.
Entre las estrategias de investigación, resaltó pedir a mujeres policías con un gran parecido físico a las víctimas que usaran ropa similar a las que ellas portaban la víspera de su muerte, y reconstruir la última ruta conocida. Pero ante el éxito no obtenido, las autoridades hicieron público el caso y el retrato robot del sospechoso. La capacidad del ignoto para citar de memoria pasajes bíblicos impresionó a la prensa, y lo bautizaron como Bible John. Un dato curioso es que, durante una entrevista, un testigo notó que el color del cabello de Bible John era muy parecido al de un perro que iba pasando por el lugar. La policía acorraló al canino, y le cortó un mechón de cabello para complementar el retrato hablado. Desde entonces, ese perro fue conocido como Bible Dog. Todas estas pesquisas no hicieron más que generar miedo en Glasgow. La policía recibió miles de llamadas de personas que aseguraban haber visto a Bible John. Los años pasaron, y el caso no se aclarecía. En 1977 se registró un homicidio que concordaba con el modus operandi de Bible John. Pero la policía, tratando de no alarmar al público, dijo que era una coincidencia. Oficialmente, el marcador de Bible John se mantuvo en 3 feminicidios. La marca de mordedura y la onda del semen se utilizaron para verificar la responsabilidad de varios sospechosos, pero en ninguno de ellos se pudo fincar responsabilidad. El perfil más cercano al misterioso Bible John es el de Peter Tobin, asesino serial que admitió matar a 48 mujeres. Él era predicador, tenía una voz suave, conocía la Biblia de memoria, y su rostro se parece mucho al retrato robot. Por si fuera poco, abandonó Glasgow el mismo año en que cesaron los homicidios. Pero aunque confesó los demás asesinatos, Tobin ha negado ser Bible John. La autoridad no ha podido determinar la culpa de Tobin de manera determinante. El misterio de los asesinatos de Bible John sigue siendo un crimen sin resolver. Bien amigos, esta fue la parte 19 de Asesinos Seriales. De verdad espero que hayan pasado un rato muy agradable. Saludos, y hasta la próxima.